Las perturbaciones del proceso. Estas son aquellas que afectan el control del proceso. Dan siempre oscilaciones en la señal de salida del proceso, no importando si el sistema está realimentando o no. Normalmente es una tarea primordial del sistema de control el que los disturbios tengan tan poco efecto negativo como sea posible en la señal de salida. Una perturbación es un cambio inevitable y sin control en una entrada del sistema. La variable manipulada es una variable sometida a control por el controlador y la válvula. Control de realimentación en lazo sencillo. Cuando se produce una perturbación, el control no inicia las acciones correctoras hasta que el proceso sufre el efecto de la perturbación, y ello es detectado por el dispositivo medidor, sensor y transmisor. En procesos de evolución lenta o con tiempo muerto, esta acción llega tarde, cuando la desviación ya ha alcanzado valores inadmisibles. En la figura 9.11 se muestra la filosofía del funcionamiento de un control en realimentación lazo sencillo y de un control en adelanto afectados por una perturbación. El control en adelanto es un control en lazo abierto. Cualquier otra perturbación que alcance al proceso causará alteraciones en el mismo, que no serán detectadas por el sistema de control. La instrumentación presenta cierto grado de imprecisión intrínseca y de calibración, derivadas con el tiempo. Entenderemos por control en adelanto que en la figura 9.12 se muestra la conjugación de ambos métodos. La válvula de control, reguladora de la variable manipulada, recibe la señal correctora de un sumador, compuesta por la señal del controlador en realimentación y por la señal de controlador en adelanto. De este modo, las correcciones oportunas para compensar la perturbación son anticipadas por el controlador en adelanto, y si por cualquier causa, incluso por las imperfecciones del propio control en adelanto, surge una desviación en la variable controlada, el controlador en realimentación convencional se ocupa de efectuar la corrección adicional permitente. El control en adelanto es un control en lazo abierto. Cualquier otra perturbación que alcance al proceso causará alteraciones en el mismo, que no serán detectadas por el sistema de control. La instrumentación presenta cierto grado de imprecisión intrínseca y de calibración, derivadas con el tiempo. Este control utiliza una técnica muy simple, con la que se compensa cualquier perturbación que afecte la variable controlada. Cada vez que entran al proceso diferentes perturbaciones, la variable controlada se desvía del punto de control. En el sistema de control por retroalimentación, se compensa mediante la manipulación de otra entrada al proceso. En este control, se actúa sobre un error entre el punto de control y la variable controlada, lo que significa que, cuando un disturbio entra al proceso, se debe propagar a lo largo de todo el proceso y forzar a que la variable controlada se desvíe del punto de control, antes de que se emprenda una acción correctiva para compensar la perturbación. En muchos procesos, se puede tolerar una desviación temporal de la variable controlada. Sin embargo, existen otros en los que dicha desviación se debe minimizar en tal cantidad que con el solo control por retroalimentación no puede obtener el desempeño del control requerido. Para estos casos, puede ser muy útil el control por acción precalculada. El control en adelanto, también llamado control anticipatorio, feed forward en inglés, se utiliza cuando los procesos lentos actúan fuertes cambios de carga o perturbaciones que hacen difícil o imposible mantener la variable controlada dentro de unos márgenes de desviación especificados. La solución está en anticiparse al efecto nocivo que produce la perturbación, contrarrestándola antes de que alcance al proceso. Utiliza la medida directa de la perturbación, variable perturbadora, para ajustar el valor de la variable manipulada,
compensando el efecto. Que esta configuración de control es llamada control con compensación en adelanto. El control en adelanto es siempre un complemento del control en realimentación. En el control por acción precalculada, las perturbaciones se compensan antes de que se efectúe a la variable controlada. En este tipo de control, se miden los disturbios antes de que entren al proceso y se calcula el valor que se requiere de la variable manipulada para mantener la variable controlada en el valor que se desea o punto de control. La ecuación o función matemática que debe llevar a cabo el dispositivo de compensación del control en adelanto. La figura 9.13 muestra esquemáticamente un diagrama de bloques generalizado de un sistema con control en adelanto, en el que se pueden observarse los bloques con las siguientes transmitancias. La válvula de control, reguladora de la variable manipulada, recibe la señal correctora de un sumador, compuesta por la señal del controlador en realimentación y por la señal de controlador en adelanto. Vemos que la señal perturbadora U sigue dos caminos diferentes para llegar a la salida P. El que podremos llamar camino normal es a través del bloque perturbación GU y el camino a través del sistema de compensación GM y GA. La ecuación que relacionará la salida P con la perturbación U contemplará, por el principio de superposición, la composición de las señales procedentes de los dos caminos, es decir, la suma de los dos efectos. La ecuación resultante, tomando el camino normal, queda, es el producto de la perturbación por GU sobre 1 más GC por GB por GP por H. La ecuación resultante, tomando el camino de compensación en adelanto, queda el producto de la perturbación por menos Gm por Ga por Gb por Gp sobre 1 más Gc por Gb por Gp por H, en donde, combinando la suma de ambos, nos queda la perturbación por Gu menos Gm por Ga por Gb por Gp sobre 1 más Gc por Gb por Gp por H. Ahora, y esto es lo importante, si se consigue que la fracción de la expresión anterior, esto es, el coeficiente de U, sea nulo, significará que se habrá compensado totalmente el efecto de la perturbación, pues entonces P es igual a U por 0, que esto es igual a 0. Para ello, basta con que el numerador sea nulo. Es decir, que la perturbación menos el medidor de la variable perturbadora por el compensador de control en adelanto por la válvula de control por el proceso es igual a 0. Por lo tanto, GU es igual al producto del medidor de la variable perturbadora por el compensador de control en adelanto por la válvula de control por el proceso, que nos muestra que las transmitancias para cada uno de los dos caminos deben ser iguales entre sí, pero el único factor que podemos alterar para que se cumpla esta igualdad es GA, que corresponde al dispositivo de compensación de control en adelanto. Por tanto, su ecuación deberá ser GA es igual a GU sobre GM por GB por GP. En este caso, podemos redibujar la figura 9.13 y se nos convierte en la figura 9.14. Para rehacer los cálculos de la ecuación del dispositivo compensador, bastará con determinar que la señal compuesta a la entrada del bloque proceso como consecuencia de una perturbación sea nula, o, lo que es igual, que las transmitancias de los dos caminos sean iguales,
Entonces tenemos que el compensador de control en adelanto es igual a la perturbación sobre el medidor de la variable perturbadora por la válvula de control por el proceso. Ejemplo, control de una caldera de tambor. El control de nivel de líquido en el tambor es muy importante, ya que si tenemos un nivel alto, puede entrar agua y tal vez impurezas en el sistema de vapor. Si tenemos un nivel bajo, puede haber fallas en el recipiente por un sobrecalentamiento del tanque a causa de la falta de agua en las superficies de ebullición. Representando el proceso en el siguiente diagrama, podemos observar que las burbujas de vapor que fluyen hacia arriba a través del agua causan un efecto importante, ya que el volumen específico de las burbujas es muy grande, y por lo tanto, estas burbujas en algún momento llegan a desplazar al agua. De lo anterior, resulta un nivel aparente más alto que el que se debe únicamente al agua. Entonces, la presencia de estas burbujas representan un problema. Efectos en el proceso. Las burbujas de aire modifican el nivel del tanque. Puede existir expansión y puede existir contracción. La expansión consiste en el incremento de demanda de vapor por parte de los usuarios. Cae la presión de vapor y como consecuencia de tal condición, una cierta cantidad de agua se convierte rápidamente en burbujas de vapor, con las cuales se tiende a incrementar el nivel aparente en el tambor. Con la caída de esta presión, también se produce una expansión en el volumen de las burbujas existentes, y debido a esto se incrementa aún más el nivel aparente. Dicha elevación de nivel que resulta de una disminución en la presión se denomina expansión. El fenómeno de contracción-expansión, en combinación con la importancia de mantener un buen nivel, provoca que el control del nivel sea aún más crítico. A continuación, explicaremos algunos esquemas que se utilizan actualmente en las empresas, los cuales son el control de un solo elemento, el control de 2 elementos y el control de 3 elementos. Control de un solo elemento. Es el tipo más simple de control de nivel, en el cual se utiliza un sensor transmisor de presión diferencial estándar. Se basa en la medición de nivel del tambor y por lo tanto esta debe ser confiable. El control de nivel en el tambor se logra mediante la manipulación del flujo en el alimentador de agua, pero bajo transitorios prolongados el fenómeno de expansión-contracción provoca que no se pueda tener mediciones confiables y en consecuencia se requiere de un esquema de control donde se compense tal fenómeno. Control de 2 elementos. Es esencialmente un sistema de control por acción precalculada retroalimentación. La idea en que se funda este esquema es que la principal razón para que cambie el nivel son los cambios en el flujo de vapor y que por cada libra de vapor que se produzca entre una libra de agua al tambor deba existir un balance de masa. Existen algunos sistemas donde la caída de presión a través de la válvula de alimentación de agua es variable, con lo que el esquema de control de 2 elementos no se compensa directamente tal perturbación y en consecuencia este trastorna el balance de control de nivel del tambor al modificar momentáneamente la masa. Control de 3 elementos. En los dos sistemas de control mencionados anteriormente no podemos obtener mediciones confiables. Con este esquema de sistema de control de 3 elementos se logra la compensación requerida, ya que se tiene un control estricto del balance de masa durante los transitorios. Con la caldera de tambor se mostró un ejemplo realista de cómo se utilizan los esquemas de control en cascada y por acción precalculada. Esto para mejorar el desempeño que se logra con el control por retroalimentación. En este ejemplo en particular, la utilización de tales esquemas es casi obligatoria para evitar las fallas mecánicas y de proceso. Ejemplo, control de temperatura en la sección de rectificación de una columna de destilación. En la figura
se muestra el fondo de la columna y el esquema de control donde se utilizan dos rehervidores, uno denominado por R-10B, que utiliza la condensación de una corriente en proceso como medio de calefacción, y R-10A, que utiliza la condensación de vapor. Para una operación energéticamente eficiente, en el procedimiento de operación se requiere utilizar, tanto como sea posible, la condensación de la corriente en proceso, la cual se debe condensar de cualquier modo y por lo tanto sirve como fuente gratuita de energía. La corriente de vapor se utiliza para controlar la temperatura en la columna. Después de inicializar la columna, se observa que en la corriente en proceso que sirve como medio de calefacción se experimentan cambios de flujo y de presión, los cuales actúan como perturbaciones en la columna y en consecuencia se necesita compensar continuamente en el controlador de temperatura estas perturbaciones. Con las constantes de tiempo y el tiempo muerto en las columnas y los rehervidores se complica el control de la temperatura. En esta figura se decide usar un control por acción precalculada, para lo cual se instala un transmisor de presión y un transmisor diferencial de presión sobre la corriente en proceso, y con base en los datos que se obtienen con ellos, se puede calcular la cantidad de energía que libera la corriente cuando se condensa. Con esta información también se puede calcular la cantidad de vapor requerida para mantener la temperatura en el punto de control y por lo tanto la acción correctiva se puede emprender antes que la temperatura se desvíe del punto de control. Cabe resaltar que lo anterior es una aplicación perfecta del control por acción precalculada. Supongamos un recipiente en el que se pretende mantener el nivel constante con la mayor precisión posible. El recipiente está sometido a un caudal de salida indiscriminado. La reposición de nivel se lleva a cabo mediante un aporte controlado por una válvula de control. Puesto que el caudal de salida es medible, podemos implantar un control en adelanto. Se supondrá que tanto los transmisores de caudal y nivel como la válvula son de característica lineal y sin retardos de tiempo. En las condiciones de este proceso, el tanque opera como una capacidad pura. La señal U es el caudal de salida del tanque y actúa como perturbación sustractiva, ya que aumentando el caudal disminuye el nivel. La salida del sumador sumatoria P es el balance neto de caudal de entrada al tanque. Asumiremos como margen de operación nominal de los caudales, entrada, salida y neto, el mismo que el de caudal de salida, es decir, 0 a 0.2 metros cúbicos sobre minuto. Esto nos permite definir la ganancia estática del bloque perturbación. Asumiendo que las señales de instrumentación operan todas en el rango nominal del 0 al 100%, la ganancia de la válvula se obtendrá teniendo en cuenta que al 100% de apertura daría un caudal de 0.25 metros cúbicos sobre minuto. La ganancia del bloque proceso, en este caso será el factor de integración, deberá medirse en términos de velocidad de variación de nivel, metros sobre minutos en el tanque, por unidad de variación de caudal neto, metro cúbico sobre minuto. Esto es ganancia del proceso igual a la diferencial del nivel con respecto al tiempo sobre el caudal, igual a 1 sobre A, recordando que A es la superficie de la sección horizontal. Pero un bloque integrador unitario presenta la transmitancia operacional 1 sobre S y por tanto el factor 1 sobre A podrá ser extraído en un bloque aparte y presentar la transmitancia como el producto 1 sobre A por 1 sobre S
por lo que el factor 1 sobre A puede ser interpretado como una ganancia estática aplicable a la función dinámica 1 sobre S. Y por tanto, la transmitancia del bloque será ganancia del proceso igual a 0.5 sobre S. Recordemos que el factor A es llamado tiempo de integración TI, que en este caso viene expresado en minutos. Puesto que en la simulación se maneja este parámetro, definiremos al tiempo de integración igual a 2. Si suponemos que la escala indicadora del nivel está en el margen del 0 al 100% para cubrir el intervalo de 0.4 metros, entonces la ganancia estática H del medidor será H igual a 100 sobre 0.4 igual a 250 y la ganancia del medidor del caudal Km igual a 100 sobre 0.2 igual a 500. Con estos datos ya pueden calcularse la ecuación transmitancia del dispositivo compensador. Ganancia del compensador es igual a la ganancia de la perturbación sobre la ganancia del medidor de la variable perturbadora por la ganancia de la válvula de control igual a 1 sobre 500 por 0.0025 igual a 0.8, que corresponden a un bloque ganancia pura con la ganancia del medidor igual a 0.8. Efectuaremos un ejercicio práctico de simulación con el programa Control P, tomando el ejemplo que se vio más atrás, según se muestra en la figura 9.15. Aplicaremos las siguientes instrucciones. Entramos en la opción Control en adelanto. Pulsamos el botón Bloques nulos. Preparamos la siguiente configuración correspondiente. Hacemos clic al bloque controlador 1 y seleccionamos la opción para proporcional diferencial. Modificamos los parámetros otorgando los siguientes valores. Ganancia 1, tiempo derivativo 0, consigna 50 y consigna anterior 50. Seleccionamos el bloque válvula 1 dando clic a la opción lineal, modificando el parámetro para ganancia 1.25. Para el bloque proceso 2, seleccionamos integrador, modificando los parámetros para un tiempo de integración 4 y un valor de referencia 75. En el bloque de perturbación 1, damos clic a ganancia y procedemos a modificar los parámetros para ganancia menos 1, entrada actual 75, entrada anterior 75 y espera 60. Para el bloque medida perturbación, seleccionamos ganancia, modificando los parámetros ganancia igual a 1 y elevación igual a 0. En el bloque medidor 1 seleccionamos ganancia, modificando los parámetros ganancia 1 y elevación 0. En el bloque compensación 2 seleccionamos controlador,
proporcional diferencial, modificando los parámetros para ganancia menos 0.8 y el tiempo derivativo igual a 0. Verificamos desde el diagrama de bloques que el selector A sea igual a 0 y el selector U igual a 0. Los signos negativos en las ganancias de perturbación 1 y el bloque de compensación 2 son necesarios porque la perturbación es de tipo sustractiva y en consecuencia la compensación tiene que ser aditiva, mientras que los signos que el programa Control P tiene asumidos por defecto son precisamente los contrarios a estos. Asignamos una duración igual a 20 y seleccionamos las siguientes escalas. Escala de ganancia de 0 a 2 y de menos 6 a 6. Escala de ángulos de menos 180 a 180. Frecuencia inicial 0.1 y menos 1. Frecuencia final 100 y más 2. Procedemos a ejecutar la respuesta temporal. Como se puede apreciar, se obtienen unas líneas planas que nos muestran los valores de las variables estando el sistema en equilibrio, sin cambios en el punto de consigna y sin perturbaciones alguna. Nótese especialmente cómo el caudal de aportación, que es la línea azul claro de salida de la válvula, es del 75%, correspondiente al valor de referencia R del bloque proceso 2. Este valor es idéntico al consumo fijado en el bloque perturbación 1 como U, la entrada actual, y UA, la entrada anterior, igual a 75. Modificamos el bloque de perturbación 1 asignándole un valor a la entrada actual de 50. Con ello originamos una perturbación del 25%. Esto es, disminuimos el caudal de consumo del 75% al 50% y procedemos a ejecutar la respuesta temporal. Se observa que el sistema se encamina progresivamente a otro estado de equilibrio, con unos valores diferentes de operación de las variables y presentando una desviación permanente. El impacto causado por la perturbación ha sido importante, aún en el supuesto de que se implante un controlador con acción integral a efectos de eliminar la desviación permanente. No podrá evitarse un transitorio de oscilaciones amortiguadas de notable duración. Vamos a activar el control de compensación en adelanto. Desde el diagrama de bloques modificamos la posición de los selectores. Selector U igual a 1 y el selector A igual a 2. Ahora el medidor leerá el salto en la perturbación del bloque, perturbación 1, y la señal de compensación será introducida en el sistema por el sumatoria A la salida del controlador y ejecutamos la respuesta temporal. Vemos que, en efecto, se produce una compensación perfecta como consecuencia de la simplicidad de los componentes que nos ha permitido un diseño ideal de la compensación. Modificamos el tiempo de espera igual a 2 para el bloque perturbación 1. Posteriormente asignamos una duración igual a 1 y ejecutamos nuevamente la respuesta temporal, pero invocando la respuesta pulsando simultáneamente las teclas Control Intro a efectos de que el panel de visualización digital nos muestre los valores congelados de las variables en las condiciones iniciales antes de que se haga efectiva la perturbación. A continuación, pulsamos 3 veces la tecla espacio. El tiempo habrá avanzado en 3 segundos, con lo que la perturbación se hace efectiva. Ahora pueden leerse las acciones correctoras de compensación que a partir de este momento permanecerán invariables a lo largo del tiempo, pulsando varias veces la tecla espacio.
observaremos el comportamiento del sistema frente a una perturbación en rampa en vez de escalón, utilizando la opción rampas programadas. Pero antes, comprobaremos la respuesta con una compensación deficiente, esto es, modificando la válvula y manteniendo la misma compensación. Modificamos el bloque válvula 1 dando clic a la opción retardo de primer orden. Modificamos los parámetros para una constante de tiempo de 0.2 y una ganancia de 1.25. Posteriormente, desconectamos la compensación en el diagrama de bloques dando el valor de 0 al selector A. Entramos en la opción rampa y seleccionamos el bloque de perturbación 1 de tipo ganancia. Posteriormente, asignamos en tiempos a T1 el valor de 1, a T2 13, T3 25 y T4 25. Después asignamos una duración de 25 desde la misma ventana de rampas. Hemos desactivado la compensación poniendo a 0 el selector A del bloque A2. No obstante, no se ha desconectado el medidor de perturbación. Su selector U sigue en la posición 1, por lo que la respuesta temporal mostrará el trabajo del sistema de compensación, pero sin hacerlo efectivo en el sumador sumatoria A. Por esta razón, el programa genera un aviso de advertencia por si ello fuera un descuido del usuario, que en este caso no lo es. Ejecutamos la respuesta temporal en su opción rampas programadas, haciendo caso omiso del citado aviso de advertencia. Modificamos desde el diagrama de bloques el selector A igual a 2, activando la compensación. Ejecutamos nuevamente la respuesta temporal. Por comparación con la respuesta anterior, pulsando repetidamente la tecla A, puede observarse que a pesar de no tener optimizado el dispositivo de compensación, la respuesta mejora notablemente. Modificamos el bloque compensación 2 asignándole un tiempo derivativo de 0.2 y ejecutamos la respuesta temporal nuevamente. Observamos cómo nuevamente tenemos una compensación perfecta. Para comprender cómo se lleva a cabo la compensación, efectuamos el siguiente ensayo. Modificamos el bloque válvula 1 asignándole una constante de tiempo igual a 4. Posteriormente, al bloque de compensación 2 le asignamos un tiempo derivativo igual a 4. Vemos nuevamente la respuesta temporal y analicemos las gráficas. Si es preciso aumentar por un igual los dos valores modificados últimamente. Si el retardo de primer orden, en este caso la válvula, se cambia por un retardo de segundo orden, o bien si se presenta un segundo bloque adicional de primer orden, por ejemplo el medidor de perturbación, entonces es fácil calcular que la transmitancia del dispositivo de compensación ideal sería un controlador con acción en la segunda derivada.